¿Cómo pagaremos, pues, al Señor todo el bien que nos ha hecho?, se pregunta San Basilio Magno, obispo. Es tan bueno que la única paga que exige es que lo amemos por todo lo que nos ha dado. Y, cuando pienso en todo esto, voy a deciros lo que siento. Me horrorizo de pensar en el peligro de que alguna vez, por falta de consideración o por estar absorto en cosas vanas, me olvide del amor de Dios y sea para Cristo causa de vergüenza y oprobio. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Me amó hasta entregarse por mí. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El pasado viernes 24 de enero iniciamos una propuesta que era hacer oración, sacrificio, ayuno, en fin, mortificación, un intento pues de acercarnos al Señor mediante eso que siempre la Iglesia ha tenido en consideración, que es el niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Eso que es la condición sine qua non para poder seguir a Jesucristo, el poder dar prioridad a la vida en el Espíritu, porque si no vivimos en el Espíritu no podemos agradar a Dios. El cultivar una mentalidad parusíaca. Y nos hacíamos esa propuesta, pero por supuesto con mucho cuidado, es decir, sin caer en el error de la herejía, del pelagianismo ni del semipelagianismo. Creo que lo dejamos claro, que esto es un regalo de Dios, una gracia, que cada uno tiene que hacer lo que la gracia de Dios le conceda hacer. Que esto no es un voluntarismo, querer es poder, todo depende de la voluntad, tú te propones ayunar a pan y agua o lo que quiera que sea y lo vas a conseguir porque tú lo vales, no es así. Las cosas de Dios no son así. Entonces hubo comentarios de gente que decía, pues yo resulta que intenté hacerlo y no pude, o cómo tengo que hacerlo, o yo tal, o yo cual. Yo antes lo hacía, llegué a hacer 40 días ayunando a pan y agua, ahora ya no puedo, claro, eso es normal. Es que es una gracia de Dios. Y entonces por eso hoy queremos explicaros, daros unas pequeñas pautas y sobre todo unas recomendaciones para que cada cual de vosotros busque por su cuenta y se forme. Tenemos que estar formados, tenemos que tener una sólida o una mínima, al menos mínima formación. La Virgen, por ejemplo, en Garabandal, cuando dice hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, da una propuesta de lo que se debe de hacer, de lo que alguien que quiere configurarse con Cristo debe de hacer para poder vivir en la voluntad de Dios, negarse a sí mismo y demás. Pero enseguida, para no caer en una mentalidad herética, para no que la propuesta de la Virgen no sea una herejía pelagiana de que tú te crees que tú con tu voluntad y con tu voluntarismo puedes conseguir las cosas, enseguida te dice, pero antes tenemos que procurar ser muy buenos. Ese pero antes, esa advertencia que da la Virgen ya nos sitúa debidamente. Antes tenemos que procurar ser muy buenos, significa que tenemos que procurar dejarnos mover por la gracia. Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que abrirnos a Dios y a su gracia, a lo que Dios nos quiera conceder. El que quiera hacer ayuno a pan y agua tiene que pedir esa gracia. Si tú no pides esa gracia con mucha fe, con mucha humildad a Dios, tú no vas a poder hacerlo o lo vas a hacer mal como fruto de un voluntarismo, como fruto de, digamos, de un orgullo, de una soberbia, de una hipocresía y no de un verdadero amor. Tú podrías, por ejemplo, donar todos tus bienes a los pobres y decir, mira, yo soy como San Francisco de Asís. Me he quedado pobre, he entregado absolutamente todo a los pobres, pero si eso no te lo está pidiendo Dios, si eso no es fruto de la gracia de Dios, que es la gracia la que te ha movido a hacer ese movimiento, esa acción, ese gesto, esa entrega, esa generosidad, sino que es fruto de tu orgullo, de tu soberbia, de querer aparentar o querer tú estar feliz contigo mismo, pero es que eso no es. Eso no es la doctrina cristiana, no es esa. La doctrina cristiana es que es Dios y su gracia la que ha de hacer la obra santa en ti. Dice San Pablo, he trabajado más que todos los otros, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Entonces, esto es lo que nos tiene que mover. Entonces, desde la gracia es que tenemos que pedir, Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer 40 días de oración, ayuno, penitencia. Quiero hacerlo porque me siento movido por ti a hacerlo. Dime tú cómo quieres que lo haga. ¿En qué cosas quieres que yo trabaje?
¿O quieres tú trabajar en mí o conmigo? ¿En qué quieres? ¿Qué me quieres dar? Dame lo que tú me pides y pídeme lo que tú me das, como decía San Agustín. Entonces tenemos que trabajar en eso. El pelagianismo es una herejía que ya fue combatida en el siglo IV-V por la Iglesia y en los concilios pues definida claramente como herejía, tanto pelagianismo como semipelagianismo, que venían de un monje que se llamaba Pelagio, y en el 418 ya el Papa Zósimo le dijo que eso no podía ser, era una herejía, y después un concilio lo confirmó, lo que dijo el Papa, y pretendía buscar la salvación de una manera natural, por sus propias fuerzas, y el hombre por sus propias fuerzas nada es y nada puede, nada podemos. Lo dice nuestro Señor Juan 15:5, sin mí nada podéis. El padre Iraburu lo dice, que una mala concepción de esta realidad, cuando el hombre por sus propias fuerzas pretende conseguir cosas, hacer sacrificios, hacer ayunos, hacer penitencias, hacer seguimiento de Cristo, tener virtudes, tú las virtudes no las puedes tener y cultivar por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios, la gracia de Cristo. El que no se apoya en la gracia de Cristo, nada es, nada puede. Hay que pedirlo humildemente. Si Dios te lo quiere conceder, podrás. Si Dios no te lo quiere conceder, no podrás. Y esto lo dice la doctrina de la Iglesia. Entonces os voy a dejar aquí algunos links, algunas páginas web con enseñanzas, para que artículos y doctrina de interés, para que lo leáis, para que lo repaséis, para que os forméis. Esto al final se reduce todo, o se resume en amar mucho a Dios. Amar mucho a Dios. Y al prójimo, obviamente, como fruto de ese amor de Dios y a Dios, amar al prójimo, porque en el amor al prójimo es donde pues se nos pone el termómetro para ver cómo estamos de coherencia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que trabajar, pero siempre desde la humildad, desde apoyarnos en Dios y en su gracia, sin la cual nada somos y nada podemos. Os voy a leer algunas de las cositas que os he seleccionado, que os voy a poner en los links, para que os animéis a profundizar, porque el trabajo lo tenéis que hacer vosotros, lo tiene que hacer cada uno. Y yo además, los vídeos luego la gente se queja de que son muy largos y que los tengo que hacer más breves. Bueno, pues eso, pues los voy a hacer más breves y que vosotros seáis los que lo trabajéis por vuestra cuenta. Así que, por ejemplo, os voy a leer un poquito de lo que dice el padre Iraburu. Querer es poder, es cuestión de voluntad, denuncia bien claramente al pelagiano. Estos eslogan denuncian al pelagiano, el que se cree que por sus fuerzas puede conseguir las cosas. Que a veces es un buen cristiano, muy bueno a veces, pero que con una formación doctrinal espiritual muy mala. Sin que lo sepa, es para él una cruz aplastante, causa a veces de muchos sufrimientos espirituales. Imagínate cómo sufre la naturaleza cuando pretende la santidad con una voluntad en buena parte carnal. Neurastenias, problemas conyugales y familiares, caracteres tensos y agresivos, etcétera, etcétera, una gran cruz. Pero la cruz puede ser muy santificante aunque tenga una causa errada o mala, si se lleva con humilde paciencia y esperanza con la gracia de Dios. También la cruz aplastante del pelagianismo y del semipelagianismo tiene gran fuerza de santificación en Cristo, claro, no por sí misma. Sobre esto está la historia de un sacerdote que aprendió sufriendo en un campo de concentración, el padre... ¿cómo se llama este sacerdote? El padre Walter Zizek. Walter Zizek estuvo muchos años en un campo de concentración ruso y aprendió lo que es la gracia cuando se rindió a la voluntad de Dios totalmente. Se trata de rendirse uno a la voluntad de Dios. Las cosas muchas veces no salen como nosotros imaginamos o creemos que nos merecemos. Pero es que Dios sabe más y Dios tiene planes mejores y los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces al final todo se reduce en rendirte a la voluntad de Dios. Este sacerdote lo aprendió, se rindió a la voluntad de Dios. Y Dios lo hizo como quiso. Muchas veces le pasa a sacerdotes que dan discursos, homilías, que sienten que han sido un fracaso, que no, y sin embargo son las que han llegado mejor a la gente. Las cosas son como Dios quiere, al tiempo, modo y
y en el ritmo y en la manera en que Dios quiere. Entonces se trata de eso, de rendirnos a la voluntad de Dios. Luego está ese error de creer, bueno, Dios pone su parte, pone el 99% y yo pongo el 1%, como decían algunos. Eso es un error. Se dice como para tratar de ayudar, explicar de alguna manera simbólica, gráfica a la gente, pero eso es falso. La gracia lo hace todo. La gracia es quien pone el 100%, yo pongo el 100% y todo es un 100%. No es un 100% que pone Dios más el 100% que pongo yo un 200%. No. El 100% es todo la gracia. Dios es quien mueve a nosotros en el querer, en el pensar. Si tú has querido hacer ayunos, si tú has querido hacer sacrificios por el Señor, eso ha sido un don de la gracia de Dios que lo ha puesto en ti el Señor. Y te mueve a hacerlo. Y si tú no te apoyas en Dios para poder hacerlo, al final no lo harás o lo harás mal. Es la gracia la que nos da todo, la que nos mueve y la que hace la obra buena en nosotros, el querer, el pensar, el desear, el obrar y el llevar a buen término. Así que nada, espero que a partir de ahí, desde esa mentalidad y desde ese buen enfoque, pues podáis hacer estos 40 días como Dios a cada uno le dé la gracia, ni más ni menos. Y hay muchas clases de ayunos que se pueden hacer, no solamente de pan vive el hombre, ni de ausencia de pan vive el ayuno, no. El ayuno puede ser de muchas cosas, de malas palabras, malos pensamientos, malos gestos, ayunar de malas conversaciones, ayunar de no usar tanto el móvil, internet, ayunar de eso, como digo, de malas palabras, ayunar de ver ciertos programas en radio, en televisión, ayunar de, no sé, de cosas, pequeñitas cosas que te apetecen hacer, pues no las haces y las ofreces, ayunar de no tomar azúcar, no tomar dulces, etcétera, etcétera. Lo importante es que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a Dios, por amor a su causa, a su reino, por amor a que Él sea en nosotros quien cada vez reine más, a que sea todo eso un gesto, una acción de amor, de entrega. Es que si no nos ayuda a crecer en el amor y en la alegría y en los frutos en el espíritu, pues tenemos que replantearnos qué estamos haciendo mal, en qué estamos fallando. Si te pone de mal humor hacer esos pequeños sacrificios y tal, te enfada mucho y te pone... Entonces eso es que no lo debes de hacer. Ni tampoco hay veces que el demonio nos da tentaciones útiles para hacer más sacrificios y más cosas de las que Dios realmente quiere que hagamos. Y si además eso no nos llena de amor y de buenos sentimientos, pues peligroso, no hay que caer en esos errores. Entonces cada uno tiene que examinarse y ver qué puede hacer, qué debe de hacer, qué puede ofrecer al Señor, pequeñas cosas, y siempre sabiendo que eres un pobre siervo inútil, que es Dios, el único que es bueno, que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pero somos malos, solo Dios es bueno, que es una pura gracia de Dios el que podamos ofrecerle algo que Él antes nos ha dado. Entonces solamente desde esta mentalidad y desde este enfoque correcto es que podemos agradar a Dios y que podemos encaminarnos bien y no ser desviados por tentaciones sutiles, engaños del maligno y al final estar peor que como empezamos. Yo recuerdo el caso de un sacerdote que era director espiritual del Seminario de Madrid y que durante unos años, siendo jovencito sacerdote, no sé si incluso antes de ser sacerdote, se puso a hacer unos ayunos muy exagerados, apenas comía nada, y eso le dio unos problemas en el estómago y en la salud terribles que le duraron para el resto de su vida. Que le estropearon la vida porque no lo hizo bien, porque no se asesoró debidamente, porque lo hizo por su cuenta, porque cayó seguramente en una tentación. Entonces todo esto es muy, muy sutil y hay que andarse con ojo, hay que hacer las cosas bien y, como os digo, siempre por amor a Dios, por mucho amor a Dios y sabiendo que tiene que ser un don y una gracia que Dios nos da. Concluye San Bernardo, y si es Dios quien hace en nosotros estas tres cosas, es decir, si es Él quien nos da el buen pensamiento, la voluntad justa y el cumplimiento de la obra, ciertamente es preciso decir que Dios obra lo primero sin nosotros, lo segundo con nosotros y lo tercero por nosotros. Repito,
Concluye San Bernardo, y si es Dios quien hace en nosotros estas tres cosas, es decir, si es Él quien nos da el buen pensamiento, Dios nos da el buen pensamiento, Dios nos da la voluntad justa y el cumplimiento de la obra, ciertamente es preciso entonces decir que Dios obra lo primero sin nosotros, que es el buen pensamiento, lo obra sin nosotros. Lo segundo, la voluntad justa, con nosotros. Dios trabaja con nosotros y nosotros trabajamos con Él. Y lo tercero, por nosotros. El cumplimiento de la obra es que Dios nos lo da para nosotros y para nuestra salvación. Y a la vez, convirtiéndonos en hombres vivos, llenos de su gracia y de su amor y actuando, es que le damos gloria a Dios. En fin, todo esto es muy interesante, hay que trabajarlo. Os voy a leer aquí, por ejemplo, lo que dice el padre Iraburu en su Fundación Gratis Date, que tenéis ahí unos textos maravillosos, una formación fabulosa y gratis, como dice la Fundación Gratis Date. Dice que la herejía de Pelagio, formulada a comienzos del siglo V, dice que la naturaleza humana está sana, lo cual es una gran mentira porque estamos heridos por el pecado original. No está profundamente herida por un pecado original y no necesita estrictamente del auxilio sobrenatural de la gracia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es, por tanto, para nosotros causa ejemplar de la salvación, pero no causa eficiente, según esta herejía, optimismo antropológico, querer es poder, devaluación consecuente de la oración de petición, de la necesidad de los sacramentos, etc. Por tanto, insisto, hay que plantarse ante Dios y decir: Señor, nada soy, nada puedo, tú eres el que eres, yo soy el que no soy. Yo soy la nada más el pecado, como decía la santa, y hágase en mí, haz tu obra santa en mí, Señor, a pesar de mí, haz tu obra santa en mí, lo que tú quieras. Si tú quieres que ayune, dame la gracia de ayunar. Dime cómo quieres que ayune, si quieres que sea en comida o no, y si es en comida, de qué manera, si quieres que ayune de otras cosas, de lo que tú me pongas en mi corazón y tú me des la gracia. Hay que hacerlo así, iniciar así, solo así, desde esa entrega humilde, sincera, consciente de tu nada y de tu impotencia, es que Dios puede hacer su obra santa en ti. Si no, es imposible. Si lo haces tú, fracaso, garantizado. Lo que hacemos nosotros como protagonistas, fracaso garantizado. No me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí. En fin, ahí os voy a dejar varios links de varios autores. Alonso Gracián, entre otros, es muy interesante. Alonso Gracián, experto en la gracia. Bueno, en definitiva, lo que tenemos es que anunciar el Evangelio de la gracia, con la palabra y con obras que la gracia de Dios nos conceda realizar y nos impulse a realizar. El Evangelio de la gracia. La gracia es la que da sentido a la vida. Y por supuesto, una gracia que recibimos para que pueda obrar en nosotros con obras, porque no basta, como los protestantes que creen en la gracia, pero una gracia engañosa, una gracia que dice, bueno, pues yo, porque ellos tienen una concepción errada del ser humano, de que no tiene solución, de que no puede convertirse, no puede mejorar, y entonces pues pecan, pero confían en que Dios le va a perdonar porque sí, y eso no es. Hay que luchar por la conversión, desde la gracia, obviamente. Entonces, pues Alonso Gracián te dice, por ejemplo, el pelagianismo de cumplimiento piensa que se adquiere un derecho al cielo en sentido absolutismo, estricto y meramente retributivo. Como un débito de saldo, esto hago y esto me debe Dios por ello. Del pelagianismo de cumplimiento se pasa inevitablemente al pelagianismo arriano de autoglorificación. ¿Por qué no intercede el cristiano pelagiano? Porque cree que la conversión de alguien depende principalmente de ese alguien y no del don de Dios. Es que la conversión es un don. Todo lo bueno es una gracia de Dios, un don de Dios. Por más que tú te empeñes en convertirte, en hacer las cosas bien, sin la gracia y sin el don de Dios, no, eso está destinado al fracaso. El cristiano pelagiano tiene mucha culpa de que mucha gente no se convierta porque no intercede, y si no intercede, muchos no reciben gracias de conversión a través suya. Es lo que dijo la Virgen a los niños de Fátima, les pidió su colaboración, porque ella, como intercesora, mediadora de todas las gracias, quería que recibieran del cielo la gracia de ser colaboradores con ella de la conversión de otros mediante la oración y los sacrificios, el ofrecimiento de sus sufrimientos, etcétera, etcétera. Queréis sufrir porque hay muchos pecadores que mueren sin convertirse
porque no hay nadie que rece ni se sacrifique por ellos, decía la Virgen. Entonces todo esto es posible desde la gracia. Y la Virgen, que combate las herejías, nos lo dejó claro, pero antes tenemos que procurar ser muy buenos. Por más sacrificios que queramos hacer y penitencias, si no lo hacemos desde ese antes de abrirnos a la gracia de Dios humildemente, estamos destinados al fracaso. En fin, espero que estas pequeñas nociones más todos los links que os dejo para que investiguéis y profundicéis os ayuden a enfocar debidamente estos 40 días que, como un don recibido de Dios, una invitación que Dios nos hacía o nos hace, nos sigue haciendo, podamos cada uno enfocarnos debidamente en lo que Dios nos pide y en lo que Dios nos quiere dar. Si no, es imposible y lo vamos a hacer mal. Y sobre todo nos vamos a sentir mal y eso no puede ser. Tenemos que tener alegría como uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Y todo ello, todo lo que hagamos nos tiene que llevar a amar más a Dios, amar más la vida y amar más al prójimo, que el Señor nos ponga en nuestro camino, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.